Muy buenos días, amados hermanos, queridos amigos. Nuevamente nos reunimos por medio de esas pantallas para estudiar un poco la palabra de Dios y entender que necesitamos ser siervos, que es el tema que nos compete esta semana. Porque el Evangelio se resume en las palabras que dijo el Señor Jesús, cuando comparaba al hombre sabio y al hombre necio que construyó su casa sobre la roca y sobre la arena. Necesitamos ser esos hombres sabios que oyen las palabras de Dios y las hacen y las ponen en práctica. No solamente oírlas, debemos poner todo lo que hemos aprendido en estos devocionales en práctica para poder construir sobre la roca. Y nos va a costar. Porque es más fácil la arena, solamente no tenemos que cavar profundamente. Pero en la roca necesitamos que haya profundizar más y más y más en la palabra de Dios. Y espero que esos devocionales se les hayan servido para entender que necesitamos ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestros talentos, ofrendar todo lo que somos para el servicio del reino de los cielos. Vamos a orar para poner este devocional en las manos del Señor. Acompáñenme en esta oración. Amado Dios y Padre bueno, Señor, te damos gracias por este día que nos permites vivir, Señor, por este devocional, Señor, que nos reunimos hoy como iglesia a través de nuestro canal de YouTube, Señor, para que tú bendigas, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y queramos ser siervos, Señor. Queramos obedecer tu palabra, Señor, y ser como esos hombres sabios que edificaron sobre la roca, que es tu verdad, Señor, y sobre ella construir nuestras bases para que cuando llegue la tormenta, Señor, no nuestra casa o nuestras creencias no sean derrumbadas y tengamos gran pérdida, Señor. Oramos, Señor, porque edifiquemos sobre ti, Señor, con conceptos claros, una nueva manera de vivir, una nueva manera de vivir para ti, Señor, y de convertirnos en hacedores y no solo oidores de tu palabra, Señor. Hemos orado en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, y el Espíritu Santo, quien es nuestro Consolador y nuestra guía, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, bendice a cada persona y a cada hermano que nos ve a través de esas pantallas. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Vamos a ver hoy 3 características que tienen que ser parte de la mente de un siervo. En estos 3 días que vienen vamos a ver 14 características, por hoy me toca a mí 3 de ellas. En el Nuevo Testamento se describe cómo ser un siervo. Vayamos a nuestro primer versículo, Lucas 17:10. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso no se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se les mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Este es un reflejo de lo que nos pasa a muchos cristianos. Pensamos que con orar, con leer la Biblia, ya estamos haciendo lo suficiente y pensamos que deberíamos recibir recompensas de parte del Señor. Pero el Señor no quiere nuestras acciones sin antes tener nuestro corazón. El Señor quiere cambiar nuestra mente por una mente de siervo. El Señor quiere que vayamos más allá de hacer las cosas que tenemos que hacer y hagamos cosas mucho más grandes de las que estamos haciendo. Ese es el reto todos los días. Cada vez que acabemos el día debemos pensar: soy un siervo inútil porque apenas hice lo que tenía que hacer. Y al otro día proponer ser mejor en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y en nuestra lectura bíblica y en nuestra oración y en nuestra evangelización y en el proclamar el evangelio. Ese es el reto que tenemos para esta semana: aprender a ser siervos valiosos, que el Señor nos pueda decirnos: buen siervo fiel. Nuestra primera actitud, vamos a enumerar las actitudes que vamos a estudiar. La mente de un siervo tiene que tener estas características que se dan a través de varios pasajes del Nuevo Testamento: humilde, obediente, dispuesto, leal, fiel, vigilante, valeroso, no contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, manso, bueno y prudente. Hoy vamos a estudiar las primeras 3: humilde, obediente y dispuesto. El Señor nos quiere por lo que somos, mas no por lo que hacemos. Pero cuando realmente queremos vivir a Cristo, vamos a empezar a hacer las buenas obras que Él tenía hechas de antemano para nosotros. No nos vamos al cielo por hacer obras, pero si somos salvos, después de ser salvos, necesitamos empezar a hacer lo que nuestro amo, el Señor Jesús, quiere que hagamos.
Dios desea cambiar nuestro carácter y después nuestras acciones. El hacer se origina en nuestro ser. Jesucristo es el mayor ejemplo que tenemos de esas 14 características de siervo. Él es un ejemplo vivo para nosotros porque el Señor era muy particular. El primero lo enseñaba con sus acciones y después lo enseñaba con su palabra. Entonces vamos a mirar nuestra primera característica, humilde, Hechos 20, 19. Esta cita es una nueva traducción viviente. Cada uno la verá en la Biblia que tenga en su mano. Dice Pablo en Hechos 20, 19. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Necesitamos tener una actitud humilde ante Dios y ante los demás. Debemos ser como Pablo, que fue azotado, que fue golpeado en cada una de las iglesias que instauró, en cada uno de los pueblos que fue, y al final de su ministerio en Roma, él vuelve a hacer lo mismo, a proclamar el Evangelio. Porque Pablo no se preocupaba por el reconocimiento humano. Él sabía que tenía un reconocimiento en el cielo. Saber que ese trabajo tiene una recompensa eterna. La humildad le permite a Dios manifestarse en tu vida. Por eso necesitamos ser humildes. Recordemos la bienaventuranza. Bienaventurados los tristes, los que lloran por su pecado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vayamos a Isaías 57:15. Porque dice el exceso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Sé humilde, permítele al Señor que te restaure y te anime. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor Jesús fue un ejemplo de humildad. Él en Juan 13, 14, 17 nos muestra cómo lavó los pies de los discípulos. Se quitó su autoridad y lavó los pies de los discípulos, demostrando que había venido a servir, y les dijo a ellos, esto que yo sé por ustedes tienen que hacérselo a los demás. Tienen que mostrar humildad y estar dispuestos a servir. Nuestra segunda cualidad es obediente. Vamos a Efesios 6:5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Aquí nos ponen un ejemplo. De pronto no entendemos mucho porque en ese momento no hay esclavitud, pero en ese tiempo había esclavitud y solo se podía obedecer a un solo amo. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer sus enseñanzas. Necesitamos estar dispuestos a no fijar límites a lo que el Señor ordena. A obedecer a Dios porque Él es Dios sin importar las consecuencias. No poner en duda la voluntad de Dios. Obedecer inmediatamente y no para después, porque es muy curioso, pero siempre tenemos tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Esto lo vamos aplazando y aplazando y aplazando, y nos vamos ocupando de más cosas y nos enredamos en las cosas del mundo, y no hacemos la oración, no hacemos el devocional, no asistimos al culto, nos vamos enredando con un almuerzo, con un desayuno, con un cumpleaños, con Pepito, con la visita, con tantas cosas, y está bien hacerlo, pero primero tienen que ser las cosas de Dios. Primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La obediencia agrada a Dios. Vamos a Samuel, 1 Samuel 15:22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa del carnero. Necesitamos obedecer. En esto se centra la vida cristiana, en obedecer, cueste lo que nos cueste, más que sacrificios, más que, acciones, más que pronto tener una vida de religión, pensando que yendo a la iglesia o asistiendo a ciertas cosas o vistiéndonos de cierta manera, todas esas cosas van a llevar al cielo. No, definitivamente los va a llevar es obedecer la palabra de Dios. La obediencia es lo mejor que podemos hacer. La obediencia le permite actuar a Dios de modo poderoso. Miremos el ejemplo de Gedeón, que tenía 32,000, pero el Señor dijo no, con 300, para mostrar mi poder y mi gloria. Miramos el ejemplo de Josué en Jericó. El Señor lo puso a dar vueltas sobre unas murallas, imagínense ustedes. Pero el Señor cumplió y les entregó la ciudad haciendo lo que Él les pidió que hicieran. Así hizo Jericó, así hizo Gedeón y Josué, en Jericó. Necesitamos obedecer a Dios
sin titubear, sin poner en duda lo que Él nos ha mandado a hacer. Jesús fue un hombre obediente. Vamos a Lucas 2:51. Cuando hablan del Señor Jesús dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujetos a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. A pesar de que Jesús sabía que era el Hijo de Dios, se sujetó a sus padres y vivió con ellos hasta los 30 años que empezó su ministerio. Jesús obedeció todos los mandatos del Padre. Vamos a Juan 14:31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. ¿Tú quieres saber que tú amas a Dios? Haz lo que Él quiere que hagas. ¿Quieres saber que amas a Cristo? Haz lo que Él quiere que hagas. El Señor lo dijo de muchas maneras. Los que me aman, obedecen mis mandamientos. Necesitamos obedecer. Nuestra tercera característica es dispuesto. Dice Efesios 6:7, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Necesitamos estar disponibles para las cosas de Dios. Necesitamos ser entusiastas. No debe depender de nuestros sentimientos. Debe depender de nuestra voluntad. A veces confundimos esta situación. Pensamos que necesitamos hacer las cosas porque nos nace, porque lo tenemos aquí. Pero eso no es así, hermanos. Necesitamos ser una voluntad férrea. Hacer las cosas así no nos guste. Hacer las cosas si no tengamos el deseo. A veces nos amanecemos con ganas de no leer la Biblia, de no orar. Amanecemos con ganas de no amar a las personas. Pero eso no debe impedir que lo hagamos. Necesitamos esforzarnos por hacernos. Por eso el Señor dijo que el camino es estrecho y la puerta es angosta y pocos la encuentran. Necesitamos vivir esta vida que le agrada a Dios. No es lo que sentimos, es lo que tenemos que hacer. Hay 3 tipos de voluntad o de disposición. La voluntad débil, que es aquel que no tiene la voluntad necesaria, sino que hace todo lo que los demás dicen. La voluntad fuerte, que es el obstinado, que ya es el otro extremo. Aquel que quiere hacer su voluntad a pesar de que esté equivocado o no. Y hay la voluntad espiritual. Esta es la de Cristo. Esta es la que nos identifica con Él. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos orar porque el Señor nos haga mansos y humildes y nos dé la suficiente fortaleza, dominio propio, para no ceder ante otros, sino hacer las cosas que tenemos que hacer, y tampoco seamos tan obstinados para no hacer lo que tenemos que hacer. El Señor nos da valentía. Él está dispuesto. El estar dispuesto permite que Dios nos recompense. Colosenses 3:24. Conscientes de que el Señor les recompensará con herencia, ustedes sirvan a Cristo. Necesitamos estar dispuestos a servir a Dios y tendremos definitivamente herencia en el cielo. Jesús tenía buena voluntad. Él cumplió el deseo del Padre. Eso fue el deseo que Él quiso. En Mateo 26:42 Él dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Así debe ser nuestra oración. Necesitamos preferir que se haga la voluntad de Dios, así nosotros tengamos que pasar angustias o necesidad. Necesitamos que se haga la voluntad de Dios, así tengamos que pasar penas por llevar su evangelio. Necesitamos llevar esta gran verdad, así nos hagan mala cara, así ya no nos inviten a las reuniones, pero necesitamos llevar este evangelio y estar dispuestos a hacerlo. La voluntad del Señor debe ser la voluntad del siervo o no será el trabajo. Mis hermanos, no se les olvide, necesitamos ser humildes, obedientes y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Buen día, el Señor me los bendiga, se les ama en el Señor y esperamos vernos muy prontamente. Que Dios los bendiga.